sobre lo que yo voy a hablar, como ya se dijo en la introducción, es sobre una cuestión que parecería a veces contraintuitiva, ¿no? El pensar a la Corte Constitucional como una catalizadora del debate democrático, porque normalmente se considera a la Corte Constitucional como quien cierra el debate, y además esta tensión entre derechos constitucionales y democracia que estudiamos todos quienes algún momento nos acercamos al derecho constitucional está súper presente. Y justamente sobre esa tensión que yo creo que es muy estudiada y debatida, hay algunos lugares comunes que salen siempre en el estudio del derecho constitucional. Legitimidad de origen versus legitimidad de ejercicio, democracia formal versus democracia sustancial, soberanía popular versus la esfera de lo no decidible, dictadura de las mayorías versus el gobierno de los jueces, los parlamentos y en el caso ecuatoriano sobre todo y latinoamericano en general, el presidente de la República también versus las cortes como una suerte de discusión, la crítica contramayoritaria versus el rol contramayoritario de las cortes constitucionales. Esta tensión entre constitución y democracia podría terminar siendo un poco reduccionista y artificial. Eso es lo que yo voy a sostener aquí. Primero, desde la perspectiva institucional. ¿Por qué? Porque, por un lado, pensamos que el debate entre constitución y democracia se reduce al debate entre cortes y tribunales constitucionales, por un lado, y los mecanismos de democracia representativa que concluyen en la elección de mandatarios para representar nuestros intereses en los parlamentos, en los ejecutivos, por otro. Y a veces también la democracia directa con todas sus fallas y sus, digamos, limitaciones de alcance. También es limitada en cuanto al rol que cumple cada una de estas, digamos, de estos organismos, ¿no? Porque las cortes no siempre defienden derechos, y no lo estoy diciendo en mal sentido, sino que también tienen la obligación de defender principios institucionales y reglas del juego político que están en la Constitución. Y por otro lado, los representantes elegidos no siempre cumplen la voluntad de las mayorías. Tampoco lo digo en mal sentido. Gobernar implica muchas veces, además del sentido común, el conocimiento técnico y la prudencia como virtudes del buen gobernante. También es reduccionista en términos del plano de análisis. ¿Sí? A veces cuando se entra en estas discusiones se idealiza el rol de uno de los órganos y se caricaturiza el otro, ¿no? Y se pinta, sea las cortes constitucionales o los parlamentos, como órganos impolutos que generan o que representan estos valores que nosotros les asignamos, o más bien resaltamos las fallas diciendo que esa es la forma real en la que operan, ¿no? También puede ser reduccionista en cuanto al objeto del debate, ¿sí? Hay grandes debates sociales que se dan y que muchas veces se ven reducidos a interpretación de disposiciones jurídicas específicas. Y luego el debate se centra en, ¿se excedió o no el Parlamento o el presidente en escribir esto en determinada ley? ¿O se excedió la Corte Constitucional en usar la técnica X para hacer compatible la disposición con la Constitución? Y siempre estamos en esa discusión sobre temas muy técnicos y que a veces no dan cuenta de la complejidad del debate que se está dando en la sociedad, ¿sí? También es reduccionista en términos de la duración de la discusión, ¿sí? Existen debates que tienen años de desarrollo incremental en espacios ciudadanos y la comprensión de los derechos va dándose de manera históricamente más lenta que las batallas judiciales y legislativas puntuales, ¿no? Y a veces esa reducción no nos permite ver, digamos, la gran pantalla, ¿no? Y claro, el tema es que a veces estas discusiones institucionales respecto de quién tiene la última palabra podrían terminar siendo engañosas si es que las vemos desde una perspectiva diacrónica. Y podemos ver ejemplos como lo que pasa actualmente en Estados Unidos con el caso Roe versus Wade y el caso Dobbs en la actualidad. Digamos, ¿quién tiene la última palabra? Bueno, pues todavía estamos por saberlo y van 40 años entre un caso y otro, ¿no? Y claro, estas discusiones basadas en el diseño institucional son muy importantes, sí, pero pueden perder de vista, por un lado, que el debate público se da en la sociedad, que además el demos y el sujeto de derechos está conformado por las mismas personas, ¿sí? Que las instituciones están formadas por personas que tienen una posición dentro de la sociedad
que sin respaldo social los avances jurídicos no se sostienen. Y por último, y esto es lo que me conecta con la temática general del ciclo de hoy, que la deliberación pública forma parte del contenido constitucional del derecho a la participación en asuntos de interés público. Entonces, esta tensión entre democracia y derechos puede no ser, digamos, tan natural y ser un poco más artificiosa de lo que uno cree. Para sostener esto, lo que yo voy digamos, mi tesis principal dentro de esta ponencia va a girar en torno al rol de la Corte Constitucional. Y como dice el título de la ponencia, voy a sostener que la Corte Constitucional puede jugar un rol catalizador de la deliberación pública en el contenido y el alcance de los derechos. Y cuando hablo de catalizador, utilizo dos acepciones que están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Cuando hablamos de catalizador en química, estamos diciendo que es una sustancia que en pequeña cantidad incrementa la velocidad de una reacción química, ¿sí? Y en cambio, cuando hablamos de una persona o de una cosa, un catalizador es algo que estimula el desarrollo de un proceso. La Corte Constitucional, entonces, bajo esta tesis, lo que haría es fomentar y hacer que el debate público de algún modo surja o se avive, ¿sí? Y para utilizar, digamos, para sostener esta tesis voy a utilizar un ejemplo que además me sirve bastante que esté la doctora Andrade aquí, porque ella fue la ponente de este caso. Es el caso de la inconstitucionalidad de las normas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esencialmente, la Corte lo que le correspondió resolver en este caso es si la norma que establecía como causal del aborto no punible, si el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer que padezca una discapacidad mental, por un lado, afectaba desproporcionadamente el derecho a la libertad de las víctimas de violación, y por otro lado, si discriminaba en contra de las víctimas de violación que no padecían una discapacidad. Esencialmente ese fue el debate que la Corte Constitucional desarrolló. Ahora, claro, el debate social alrededor del aborto es muchísimo más grande que este debate que se presentó ante la Corte. Entonces, la cuestión es en qué estado se encontraba el debate social en el momento en que a la Corte le correspondió resolver. Y creo que la Corte se encontró con un debate polarizante y además agotado hace años, en el cual, primaban posiciones irreconciliables, extremas y hasta podríamos decir maniqueas, ¿no? Dentro del debate ciudadano se veían cosas como, por ejemplo, o estás con la vida o estás con la muerte, o estás con los derechos o estás en contra de los derechos, o haces prevalecer la vida desde la concepción siempre y en todos los casos, o anulas este principio constitucional. O haces prevalecer los derechos a la libertad sexual y reproductiva siempre y en todos los casos, o anulas este derecho constitucional. O estás con la persona que está por nacer, o estás con el violador. O penalizas o fomentas, ¿no? Y estas posiciones irreconciliables de algún modo se habían estancado y no avanzaban, ¿no? Ustedes saben la historia de los debates legislativos previos, con la promulgación del COIP, con las reformas del 2018, y después la Corte Constitucional se encuentra con digamos, estancamiento del debate ciudadano. Y este estancamiento es malo para la construcción de la sociedad democrática. ¿Por qué? Porque en vez de ver al interlocutor como un ciudadano más, digamos, como un compañero dentro de esta empresa, de lo que es el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, la nación ecuatoriana, si queremos decir, en vez de verlo como alguien así, como un interlocutor válido, lo ves como un enemigo, ¿no? Y eso destruye a las sociedades democráticas. Entonces, la Corte, al enfrentarse a esto, lo que procuró hacer con la sentencia en términos del debate democrático es algunas cosas. Primero, centrarse en el conflicto a la mano. ¿A qué me refiero con esto? Como yo les decía, el debate ciudadano es mucho más amplio que la inconstitucionalidad o no del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, a la Corte Constitucional le correspondía resolver una parte específica del conflicto, ¿sí? Que era esto. Y entonces la batalla sobre la interrupción del embarazo por violación y el embarazo en general no comenzaba ni se terminaba con la decisión de la Corte. Es un momento dentro de un continuo histórico muchísimo más grande y tener conciencia de eso fue algo que la Corte mostró dentro de su sentencia.
Por otro lado, también mostró argumentos racionales en favor y en contra de cada opción, y uno puede ver esto en la sentencia y en los votos salvados. Esto tiene una función virtuosa de reducir el ruido blanco que invadía el debate social. ¿Sí? La cantidad de posiciones que parecían irreconciliables de algún modo fueron traducidas en argumentos con cierto grado de racionalidad y con poder persuasivo en uno y en otro sentido. Además, y esto creo que es importante, un elemento de reducción de la polarización es que la Corte mostró que la elección entre principios constitucionales en una sociedad pluralista no es binaria, ¿sí? Es decir, que garantizar la aplicación de un principio no justifica anular otro. Y en ese sentido, se tienen que conciliar los principios de una sociedad democrática de algún modo y se tiene que llegar a algún equilibrio, ¿sí? Por otro lado, lo que hizo fue demarcar el terreno de juego. Es decir, hasta qué punto la Constitución permite ciertas discusiones y cuándo esta está fuera de los límites de la Constitución. Esto lo hizo por medio de la reafirmación de que la discriminación está proscrita, ¿sí? El momento en que dijo cualquier norma que de algún modo establezca una discriminación, es decir, una distinción que no esté justificada en un principio constitucional o en un fin constitucionalmente válido, pues esta medida tiene que ser descartada de plano, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, la discapacidad no es un criterio racional para distribuir la responsabilidad de personas que han sido víctimas de violación, ¿sí? Otro tema que fue importante es reafirmar que la respuesta penal no es la adecuada dentro de una sociedad cuando en ella existen opiniones diferentes sobre lo que es bueno, justo y correcto en determinada situación. Es decir, el derecho penal para la Corte Constitucional es una de las formas más violentas de reacción ante la conflictividad social. De entre toda la escala de medidas que uno puede tomar, las penales son las más violentas, ¿sí? En ese sentido, el derecho penal debe estar reservado para los actos que causan mayor alarma social. Dijo la Corte también que el derecho penal no puede exigir que alguien se comporte como un héroe ni como un santo. Es decir, no, ni siquiera puede exigir el derecho penal que seas buena persona. Lo que sí puedes exigir es de algún modo que no hagas daño en una medida en la cual este daño cause alarma social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acceder a conservar un hijo concebido producto de una violación es sin duda un acto ejemplar. En efecto, nosotros consideraríamos que alguien que haga esto es alguien digno de emular. Sin embargo, se puede obligar a la santidad bajo pena de prisión, y eso creo que es algo que la Corte contestó negativamente, ¿sí? Y además, considerando el contexto específico en el que nos movemos, en un sistema penitenciario que se encuentra colapsado, esto es más grave aún. Después tenemos que la Corte Constitucional tuvo esta función de descartar un falso dilema, y este falso dilema era de la penalización versus fomento. Es decir, o castigas o fomentas, ¿no? Y realmente dejar de penar un acto no equivale a promoverlo, ¿no? Esto lo hemos visto con todas las despenalizaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de cuando se despenalizó el alcohol en los Estados Unidos a inicios del siglo XX, ¿no? No quiere decir que el Estado o los estados están promoviendo la práctica, simplemente no la están penalizando. Y que no la penen o que no establezcan una sanción en el derecho penal no quiere decir que esta práctica no puede estar prohibida, porque la consecuencia jurídica de una prohibición no necesariamente es una pena, ¿sí? En ese sentido, no penar no significa promover. Y por último, y creo que es lo más importante para el objeto de nuestra ponencia, es que la Corte Constitucional devolvió el debate a la sociedad, ¿sí? Algunos dicen que la Corte hizo mucho y otros que hizo poco, en el sentido de si es que invadió la esfera de atribuciones del legislador o más bien debió haberlo hecho en mayor medida, ¿sí? Ahora la pregunta es si hubiese sido adecuado que la Corte regule directamente el asunto. Aquí voy a dar tal vez mi opinión personal, yo considero que no. ¿Y por qué no? Porque una vez superado el escollo se debe devolver el debate a la sociedad. Es decir, la Corte Constitucional como un buen árbitro debe recordar que no es la protagonista del juego, los protagonistas son los jugadores, ¿sí? Y en ese sentido tiene que devolver el balón para que el juego continúe.
Y claro, sin duda esto comporta un riesgo, ¿no? Por un lado, pueden haber ámbitos desregulados y desprotegidos, que fue más o menos la situación en la que el Estado se encontró después de la sentencia y antes de que sea emitida o que sea promulgada la ley. Y incluso después de esto, tienes que lidiar con la posible insatisfacción de los distintos actores sociales con el resultado, ¿no? Sin embargo, y yo creo que es lo valioso de esta actuación de la Corte dentro del caso, el centro de la discusión, las posiciones adoptadas y los argumentos dentro del debate ciudadano cambiaron entre este debate estancado y una nueva posibilidad de discutir sobre los derechos. Concluyo esta ponencia con una traducción de un libro que a mí me gusta mucho, cuyo autor se llama Martí Koskiniemi, que dice que nos puede ilustrar un poco en lo que estamos diciendo. Dice, los derechos son como el amor, a la vez necesarios e imposibles. No podemos vivir sin ellos, pero tampoco podemos tenerlos. Tan pronto como estamos seguramente instalados en un orden social que promete garantizar nuestros derechos, ese orden empieza a parecer opresivamente totalitario. Necesitamos nuevos derechos o nuevas interpretaciones de los viejos derechos. La rutina mata al amor, como lo hace con los regímenes de derechos. Aunque esta cita es más un mensaje para los protagonistas del debate, en esta ponencia he tratado de transmitir que aunque la Corte puede ser un agente que establezca la rutina, en muchos casos puede también ser parte de la solución que destrabe el estancamiento que hace que el amor muera. Muchas gracias.